5 en este último día de la última semana de junio. Último día de la última semana del semestre, ¿eh? Así que ya el lunes pasamos a julio con todo lo que aquello implica, y bueno, algunos de los temas que vamos a conversar ahora, para bien o para mal, van a continuar con nosotros durante la próxima semana. De eso se trata este espacio, también de ir dándole continuidad cotidiana a los debates políticos nacionales e internacionales. Saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Muy buenos días. Y saludamos también al presidente de Comunes. Sí, yo ya terminé mi periodo. Terminó, sí. Hoy me día entró la duda. Aprovechemos sí. de contar en qué está el Comunes, en qué está el Frente Amplio. Sí. Bueno, hace un par de semanas salió la resolución del tribunal que disolvió el partido. Claro. Era algo que igual tenía que pasar. Los partidos del Frente Amplio que igual se fusionaron, Revolución Democrática y Convergencia Social, también se van a tener que disolver y lo están haciendo. Falta la resolución del CERVEL, que debe salir entre hoy día y el lunes. Pero ya debemos tener el lunes el Partido Único del Frente Amplio con el lunes que viene, con su directiva provisoria. Ya las próximas semanas se va a convocar a elecciones. Entonces, yo en particular, mi cargo en Comunes terminó también el periodo de Comunes, y hoy día nosotros ya somos militantes del Frente Amplio. Claro, hay que referirse entonces a todos los militantes de Convergencia, de RD, claro. Frente Amplio. Hoy día son militantes del Partido Frente Amplio. Partido Frente Amplio, ya. Bueno, mi duda sirvió para aprovechar de aclarar, ¿no? Bueno, vamos a ir sumando a nuestro segundo panelista en los próximos minutos, así que podemos partir, Monse. Así es. Bueno, no queremos hablar del Frente Amplio en esta ocasión, que bueno, está en su proceso, como tú comentas. Se está discutiendo quién va a ser el presidente o presidenta provisorio, ¿no? O sea, la de Constanza Martínez, entre otros. Queremos hablar de la relación de otro partido oficialista con el gobierno, que es el Partido Comunista, ¿no? Ha estado tensa durante las últimas semanas. Ayer hacíamos un recuento, ¿no? En el contexto de la gira del presidente en Europa, donde hubo ahí varios matices con la posición en política internacional del gobierno. Esto ha sido una constante, y fue también durante el gobierno de la nueva mayoría con Michelle Bachelet. Pero donde se ha visto las tensiones más importantes probablemente en el caso de Daniel Jadwe, ¿no? Y este enfrentamiento con la justicia y esta acusación de persecución, que hoy día a todo esto Daniel Jadwe está de cumpleaños y va a haber una actividad desde la Municipalidad de Recoleta. Van a ir hasta Capitán Llaver. Bueno, ahí anunciado también, que lo dijo Lautaro Carmona esta semana, una comisión internacional por la liberación de Daniel Jadwe, que podría también ahí tensionar las relaciones. Pero quiero ir puntualmente al caso de Juan Andrés Lagos, ¿no? Que fue desvinculado a principios de esta semana, y donde se ha convertido en un hecho político, una atribución que tiene cualquier ministerio o subsecretaría, que es decidir qué colaboradores son los más idóneos, ¿no? Para el trabajo. Y lo que ha ocurrido es un enfrentamiento de declaraciones no entre Juan Andrés Lagos y el gobierno, sino que entre el partido institucionalmente. De hecho, estamos hablando de esto porque ese mismo día que se conoció la noticia en el diario La Tercera, el presidente convocó una actividad de prensa para manifestar su molestia con la decisión del gobierno, que no se le había informado, ¿no? Y ayer el subsecretario Monsalve La Moneda, con un tono también bastante molesto, por lo menos eso es lo que uno interpreta, le respondió y dijo que no era efectivo lo que había planteado Juan Andrés Lagos, que no se le había avisado previamente, en fin. ¿Cómo ves esto, Marco, la relación de uno de los partidos más importantes probablemente del oficialismo con el gobierno, que ha estado ahí bien tensionado? Sí, yo espero que esto pase pronto, pero efectivamente es inédito lo que ha sucedido esta semana. Yo, particularmente, el hecho que creo que genera más preocupación en torno a la relación del Partido Comunista con el gobierno es la declaración, o sea, esta conferencia de prensa que hace Lautaro Carmona en la sede del PC, debido a la molestia que él tiene con el gobierno por no habérsele informado el despido de Juan Andrés Lagos. O sea, Juan Andrés Lagos no es cualquier militante, es parte del Comité Central, miembro de la directiva, y todos quienes nos dedicamos a política y participamos del oficialismo sabemos la importancia que tiene Juan Andrés Lagos para el Partido Comunista. Entonces yo aquí lo que espero, he escuchado las declaraciones de Bárbara Figueroa como de Lautaro, y ellos lo que esperan es un poco de deferencia al gobierno con el partido. O sea, me parece que aquí se crisparon un poco las relaciones en tanto
algo que podría haber sido un diálogo político que podría haber quedado como solo por comunicación telefónica o a través de una reunión, se expone públicamente a partir de que yo creo que hay una molestia del partido que es manifiesta y que yo creo que el gobierno se tiene que hacer cargo. O sea, como es evidente que el Partido Comunista es uno de los partidos más importantes del gobierno por el aporte que hace, no solamente en su bancada parlamentaria, sino que también el aporte que hacen sus ministros, etcétera. Entonces, me parece no menor y me parece que hay que atender esta queja porque finalmente terminamos discutiendo sobre esto en un buen momento. O sea, esta semana salieron cifras positivas con respecto a la aprobación del presidente y evidentemente esto crispa los ánimos y la gente empieza a ver, ya están peleando de nuevo entre la coalición de gobierno, confunde un poco el buen momento que arrastrábamos. Y me parece que esto es fácil de resolver, no es tan difícil de resolver, pero creo que hay una molestia atrás que hay que mirar, que es la molestia atrás del partido, del partido con... Muy corto. Estamos hablando de esto porque justamente el Partido Comunista decidió hacerlo público. Sí. Porque si uno tiene una molestia, imagino que eso pasa mucho, tú has estado en reuniones en La Moneda, una molestia, una diferencia de opinión con el gobierno, uno llama por teléfono, ¿no? Hay instancias, todos los lunes se reúnen. Entonces, si esto lo hubieran querido manifestar de manera privada como corresponde, se hubiera hecho, pero decidieron convocar a una actividad de prensa. Eso es bien insólito, la verdad, sí, por el despido de un asesor. No estamos hablando de un ministro, de un subsecretario, sino que de un asesor. Es bien, creo que nunca había pasado una cosa de esas características. No, en este gobierno no. Claro, precisamente digo yo por lo que señala Marco, ¿no? Que formalmente Juan Andrés Lagos es un asesor, pero en términos concretos es mucho más que un asesor, ¿no? Sí. O sea, está ahí si el Partido Comunista fuera una fruta, Juan Andrés Lagos está en el cuesco, ¿no? Saludamos a esta hora de la mañana a don Octavio Avendaño, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Octavio, bienvenido, gracias como siempre por estar acá. Muchas gracias, interesante la conversación que estaban sosteniendo recién, porque tampoco recuerdo en gobiernos anteriores algo de este tipo, de que partidos miembros de la coalición manifestaran rechazo, repudio o molestia simplemente por decisiones que atañen a un asesor. Pero estamos hablando, tal como decía Marco, de alguien que no es cualquier asesor o cualquier figura política. Estamos hablando de una de las figuras más importantes en este momento del Partido Comunista y que por lo general tiene o asume roles importantes desde el punto de vista comunicacional. Ahora, creo que la tensión se produce precisamente por la condición que tiene Juan Andrés Lagos de asumir determinadas vocerías dentro del PC, y por otro lado, el hecho de estar asesorando un tema tan sensible como es el tema de seguridad o los temas de inteligencia dentro del Ministerio del Interior. Entonces, esa doble condición no se condice en realidad. Yo creo que hay un error inicial de plantear que una persona que tiene esa figuración pública al mismo tiempo pueda asumir un cargo en una materia tan sensible como son los temas de seguridad y de inteligencia dentro del Ministerio del Interior. Claro que sí, porque un asesor no debería tener en el papel un perfil más alto que las propias autoridades políticas, ¿no? Y que es el caso. Exactamente. Asume más protagonismo que algunos ministros, sí, en determinadas ocasiones, desde el punto de vista público, de lo que es su figuración pública. Déjame agrandar un poco el tema. El Partido Comunista es considerado históricamente un partido de gobierno disciplinado cuando lo ha sido. De hecho, Monse hacía alusión a las molestias que hubo en el PC por algunas políticas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero nunca se expresaron de la manera que se han hecho durante este gobierno, ¿no? Y en paralelo ocurre algo que no deberíamos sacar del análisis, que es que, a pesar de que el Partido Comunista para muchos sectores de la política chilena es un partido controversial, es hoy día, en términos numéricos, el partido más grande de la coalición. El más importante. Sí, yo no he sumado no he sumado los votos de Convergencia más RD más comunes, pero junto con el Partido Radical es el partido más antiguo. Claro, pero además, Octavio, hoy día el PC, a diferencia de lo que ocurría, por decir algo, en el gobierno del presidente Lagos, hoy día el PC tiene más votos electoralmente el más importante que el Partido Socialista, por ejemplo. Sí, más que se nos olvida porque como es primera mayoría de la región metropolitana. Primera mayoría de la región metropolitana y así sucesivamente. Pero históricamente
históricamente también lo tuvo. Sí. Llegó, sobrepasó al Partido Socialista. Sí. Y históricamente fue un partido disciplinado. Ojo, fue un partido disciplinado, salvo en el gobierno de González Videla, donde decide jugar a dos bandas, Sí. decide apostar por el gobierno y asumir 3 carteras inicialmente en los primeros 8 meses del gobierno de Gabriel González Videla, y sin embargo también apuesta por la movilización social. Una estrategia que intentó asumir en este tiempo sin grandes resultados. Sí. Pero posteriormente el partido asume esa condición de partido oficialista, disciplinado y fiel. Durante el gobierno de la Unidad Popular fue el partido más oficialista, mucho más oficialista que el Partido Socialista, propiamente tal, y muy disciplinado, muy responsable respecto del programa de gobierno. Con la presidenta Bachelet ocurre lo mismo. Sí. Fue el partido más disciplinado, más responsable, mientras que el resto de la coalición experimentó un discolaje inédito en esa ocasión, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, bien breve para darle la palabra a Marco. ¿Por qué hacía toda esta introducción? Porque igual, a pesar de todo lo que dije, cuando el presidente Boric anuncia su primer gabinete, el Partido Comunista le da trabajo, que ya ha adquirido un perfil importante, le da trabajo, le da ciencias, ¿no? Y le da la vocería de gobierno, cuestión que hasta el día de hoy es interpretada más bien como un nombramiento de carácter generacional que como una cosa más como propia del Partido Comunista, que siempre ha sido un partido muy disciplinado. Me refiero a la ministra Vallejo, ¿no? Y cuando se van produciendo los sucesivos cambios de gabinete, el Partido Comunista, en vez de ganar espacio, va perdiendo, ¿no? Lo menciono nomás porque podría ser parte de esta molestia que se está acumulando, aparte de las políticas, no sé qué, de que el Partido Comunista no sea debidamente tratado en comparación a su envergadura real, proporcional dentro de la coalición por el gobierno del presidente Boric. A ese respecto, Marco, y tú que lo has visto desde adentro, ¿qué decir? No, yo no he escuchado molestia con respecto al crecimiento en cargos del Partido Comunista. O sea, como no veo esta molestia con respecto a cómo no ha crecido en el gobierno. A mí lo digo más bien en incidencia, porque lo de cargos puede tener una connotación como... O sea, tiene es el único partido que tiene 2 ministros en el comité político. Como Ya. Me parece importante, y más allá del nombramiento generacional 2011, uno entiende que Camila Vallejo es un referente del Partido Comunista y que ella, independiente como si uno podrá diferir de la línea central o no, ella es miembro del partido, del comité central, entonces es parte de la estructura del PC y uno sabe cómo funciona internamente el PC con lo hermético que es con respecto a sus decisiones, y que cuando habla el partido, e independiente como que hayan otras voces detrás que legítimamente pueden existir. Pero a ver, yo creo que aquí la molestia viene principalmente porque la salida se da en términos bien pragmáticos. O sea, hay una presión harta de la derecha porque salga Juan Andrés Lagos a propósito de sus declaraciones con respecto a Venezuela, su participación en las actividades de lo que pasó con Daniel Jadwe. Entonces hay una molestia con su doble, con el fondo labor que él tiene, como primero como representante del partido y segundo como asesor de gobierno. Uno puede creer, y aquí podemos entrar si es que los asesores pueden opinar o no, yo no creería que él tuvo como una... o sea, sus dichos fueron buscados a propósito de lo que dice puntualmente sobre ciertas cosas. O sea, nosotros podríamos buscar qué es las otras cosas que dice Juan Andrés Lagos y no son polémicas, pero son buscadas a propósito de lo que uno sabe de lo que él va a opinar sobre Venezuela, sobre su participación con respecto al apoyo a uno de los militantes de su partido. Entonces aquí hay harto trabajo que hizo la derecha para poder sacarlo. Una decisión que yo creo que era como al gobierno para poder dejar de que fuera como en el fondo, dejar de que fuera un problema, sale. Pero el Partido Comunista vive un momento donde yo creo que se siente interpelado y cuestionado a propósito de estas mismas cosas, como Venezuela, lo que pasa con Daniel Jadwe. Entonces yo de verdad creo, y como es inédito y no lo había visto en este gobierno, y conozco personalmente a Lautaro Carmona, no creo que su molestia sea como baladí o no sienta esa molestia. O sea, independiente que podemos considerarla justa o no justa, él es el presidente de uno de los partidos más importantes de este gobierno y me parece que su molestia y su preocupación hay que atenderla. Y hemos visto como estos episodios críticos en otros gobiernos, no puntualmente por un cargo de gobierno, que me parece como una disputa, o sea, como si no es solamente trabajo, no es solamente
el puesto, yo no quiero quedarme solamente en que esto es una disputa por el puesto de trabajo o por qué se hace solo. O sea, aquí hay, en el fondo, yo creo que hay una percepción de que no se puede opinar de ciertas cosas. No se puede opinar, por ejemplo, o sea, yo no opino lo mismo sobre Venezuela, pero el PC sí, uno sabe lo que opina de... Eso se sabió siempre, además. Con respecto a eso. Sí, Octavio, antes de... Octavio, sí, para complementar lo que dice Marco, yendo al plano más general, ¿no? Porque no quiero quedarme como en lo puntual de Juan Andrés Lagos, sino que es un síntoma, ¿no? De algo más profundo. Hay una percepción en una parte de la izquierda de que el gobierno ha cedido mucho, ha virado más hacia el centro, se ha amarillado, por decirlo, ¿no? En términos coloquiales. Sí. Y eso también se traduce, según algunos análisis, ¿no? En un apoyo quizás al presidente y al gobierno, que bueno, tú mencionabas el tema de las encuestas, ¿no? Cómo ha ido subiendo en varias encuestas. Y esto evidentemente deja como algunos muertos en el camino, ¿no? Porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Por lo tanto, hay una, y lo planteo como hipótesis, no como una afirmación. ¿Tú ves que está la posibilidad de que los sectores más de izquierda del gobierno, que representados por el Partido Comunista, se sientan un poco distanciados, que ya no los quieren tanto, ¿no? Que quizás hay una ¿cómo decirlo? Una falta de cariño de parte del gobierno, que está tomando otras decisiones, y que esto también motiva esta especie de molestia, ¿no? Que se traduce en este punto de prensa que hablábamos. ¿Cómo ves eso en la relación macro entre el Partido Comunista y un gobierno que ha ido haciendo algunos cambios, algunos virajes, ¿no? Que son bien claros, ¿no? Y además planteo el tema internacional. Bueno, como decía, siempre ha habido diferencias en eso, ocurrió con Michelle Bachelet, pero estamos exactamente a un mes de la elección en Venezuela. Y esto, mientras nos acerquemos a la fecha, probablemente va a tensionar harto las relaciones en el oficialismo por este tema particular. Lo primero, señalar de que el gran desafío que han tenido los gobiernos desde el año 90 en adelante es lograr mantener los equilibrios al interior de las coaliciones, y esos equilibrios se logran principalmente a través de una adecuada distribución de cargos. Pero acá estamos hablando de un gobierno de dos coaliciones. El desafío es mucho mayor aún. Esto implica concesiones por parte de los partidos que forman parte de la coalición, o de las dos coaliciones, y sobre todo el Partido Comunista, que tiene una representación política mayor desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista parlamentario, es uno de los partidos más importantes en este momento en el ámbito de la izquierda y de la centroizquierda. Incluso podríamos decir que es uno de los partidos más importantes de todo el espectro, tomando en consideración incluso el número de militantes o el número de inscritos al interior del partido. Luego, yo creo que la tensión en el Partido Comunista, o esta tensión reciente o del último tiempo que hemos constatado entre el PC y el gobierno, no se debe a la distribución de cargos, y en esto estoy plenamente de acuerdo con Marco. Acá el PC no está buscando más o menos cargos, sobre todo a nivel ministerial, porque al menos la disminución de los ministerios se compensa con el aumento de las subsecretarías, o con la presencia de militantes del Partido Comunista en subsecretarías más o menos importantes, como la subsecretaría de Justicia, entre otras. Además del Ministerio del Trabajo, además de la vocería, además de la presencia en el comité político, como decía también Marco. Yo creo que el gran escollo es desde el punto de vista programático, claramente. Ha sido la piedra de tope desde marzo del año 2022, de tratar de hacer cumplir el programa, ya ni siquiera el programa de la primera vuelta, sino que también el programa de la segunda vuelta. Entonces eso genera una tensión permanente. El PC es bastante
fiel a los lineamientos a los lineamientos programáticos, y lo ha sido en otras ocasiones también. Y eso yo creo que ha tensionado. Y ha tensionado en el marco de un gobierno que intenta dejar de lado los aspectos programáticos y asumir una actitud mucho más pragmática, menos programática y mucho más pragmática. Desde luego el segundo escollo es el tema internacional, y no solamente acá estamos frente a situaciones que tienen que ver con la realidad latinoamericana, como el problema de Venezuela o Nicaragua o Cuba, entre otras, sino que también lo que han sido algunos conflictos internacionales recientemente, en particular lo que ha sido todo lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Entre otras cosas porque se parte de la base de que lo que hay tras el intento de invasión por parte de Rusia es una suerte de aplacamiento a movimientos de inspiración fascista o de corte fascistoide, que es un argumento que el PC esgrimió en otras ocasiones. Creo que en esto no ha habido un aprendizaje por parte del PC. Lo esgrimió a propósito de la invasión a Hungría el año 56 y lo esgrimió con un impacto muy negativo, muy contraproducente, cuando justificó la invasión el año 68 a Praga o a la ex Checoslovaquia por parte de la ex Unión Soviética. El argumento se vuelve a repetir respecto de Zelensky o respecto de lo que está ocurriendo con la resistencia ucraniana, producto de este intento de invasión por parte de Rusia. Podríamos señalar también de que en el último tiempo se ampara en la causa palestina, entre otras cosas porque no hay causas internas que en este momento estén convocando. La causa mapuche se deja de lado. Al dejarse de lado la causa mapuche, se buscan algunas banderas de lucha a nivel internacional, como es la causa palestina o como es esta crítica permanente a el intento de Ucrania por mantener su soberanía. El problema internacional, desde luego, es un problema que va a tensionar en los próximos años o en lo que resta de este año a la coalición, claramente. Sí. Y ha ocurrido en otros contextos también donde los partidos comunistas o lo que es la tradición comunista ha tenido un protagonismo bastante significativo. Recuerdo el año 2006 en Uruguay. El año 2006 en Uruguay, cuando las facciones artiguistas del Frente Amplio uruguayo o del propio Partido Comunista rechazaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en ese país, y eso tensionó a la coalición, al partido de gobierno, el Frente Amplio, durante el primer año o el segundo año del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Ocurrió en Italia también el 2006, que hizo caer al gobierno cuando el gobierno del presidente Prodi decide mandar decide apoyar con armamento y con fuerzas militares la intervención en Afganistán. Ahí Refundación Comunista rechaza la iniciativa y esto provoca que el gobierno del presidente Prodi pierda la mayoría y se genera una suerte de caída de facto del gobierno. Entonces, los temas internacionales, no solamente al Partido Comunista chileno, sino que a los partidos comunistas o a aquellos partidos que vienen de la tradición comunista, los tensiona, sobre todo cuando son parte de una coalición mucho más amplia o que tiende a o intenta tener buenas relaciones internacionales o intenta llevar a cabo un programa mucho más moderado desde el punto de vista de sus objetivos, desde el punto de vista programático, simplemente. Sí, bueno, independientemente de si uno está de acuerdo o en desacuerdo con las posiciones del PC en esta y otras materias, parece ser el partido que tiene una mirada sobre el tema internacional más atenta, ¿no? Es importante, efectivamente, como dice Octavio, para el PC lo que ocurre fuera de las fronteras. Son las 9 en punto, vamos a ir un breve alto y continuamos con esta conversación de día viernes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Radio Universidad de Chile junto a Rustic Lab Music los invitan a escuchar en vivo y en directo desde Sala Máster este viernes 28 de junio a las 19:30 horas y a disfrutar la última fecha de nuestro primer ciclo de sonidos mestizos. En esta ocasión nos complace tener de regreso en este icónico escenario a las madres soberanas del espíritu Black Music, Mama Soul en Sala Máster. No te pierdas el regreso de esta destacada banda nacional a este escenario el próximo viernes 28 de junio a las 19:30 horas. Con más de 25 años de carrera, estas artistas chilenas cierran este primer ciclo de sonidos mestizos, haciendo un recorrido por sus clásicos temas y compartiendo sus más recientes canciones. Les esperamos sin falta este 28 de junio a las 19:30 horas a deleitarse con todo el talento femenino y la historia musical de Mama Soul en Sala Máster. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis. Estamos con don Octavio Avendaño, estamos con don Marco Velarde, estamos con Montserrat Rolano en este día viernes. Si los queremos llevar a la dimensión política, porque aquí este no es un panel de expertos técnicos, ¿no?, sobre el tema de las cuentas de la luz, que me atrevería a decir que es una piedra cada vez más grande en el zapato, una papa cada vez más caliente para el oficialismo, llámenlo como quieran, porque
está agudizando al menos algunas cosas, ¿no? Primero, la percepción de que el gobierno llega tarde, ¿no? No contribuye mucho a esto que el día de ayer haya estado el ministro Pardo en Punta Arenas y el ministro Marcel en la región de Los Ríos, tengo entendido, ¿no? No estuvo en la comisión técnica para abordar el tema. No contribuye mucho. Luego tampoco contribuye que se empiece ya a saber en términos concretos cuánto va a subir la luz, que es, vuelvo a insistir, para familias que ganan 500, 550, es mucha plata, ¿no? Y adicionalmente se les empieza a desordenar, y ahí Marco podrá hablar internamente con más propiedad, el cuadro interno. Yo en la mañana hacía el matiz, porque aquí en el titular del Mercurio dice: relación del gobierno con el PC se pone a prueba con el alza del precio de la luz. Bueno, menciona lo de Juan Andrés Lagos, pero no es solo el PC. O sea, aquí hay críticas al gobierno que vienen desde el PPD, del Frente Amplio, y así sucesivamente, incluso siendo Pardo del Frente Amplio. Pero ahí ya le vamos a preguntar a Marco Velarde para que nos diga con más propiedad. Octavio, en esta dimensión estrictamente política, ¿no? Alza en las cuentas de la luz significativas en un año electoral, ¿no? ¿Cómo ves que ha sido el manejo del gobierno? Estaría de más decir que el alza va a golpear a los hogares en general, y sobre todo a los hogares de ingresos medios y ingresos bajos, a pesar de las subvenciones que puedan existir. Y ya se ha hablado de que no hay posibilidad de subvencionar esta alza. Hay varias cosas acá que se pueden tomar en consideración y que tienen que ver con la lentitud o con la lentitud de la reacción por parte del gobierno. Porque esto ya estaba anunciado desde hace bastante tiempo, y de hecho me consta que hubo ex asesores del ministro Pacheco, cuando fue ministro de Energía, que le plantearon soluciones o alternativas a este gobierno y no se tomaron en consideración. Ahí yo creo que hay alguna responsabilidad al no haber tomado decisiones a tiempo o tomado algunas precauciones a tiempo para enfrentar esta alza de energía. Es complicado en un año electoral, y simplemente recordar de que los inicios de las movilizaciones del año 2011, enero-febrero, tuvieron que ver con un alza de energía en la zona de Punta Arenas. El inicio de las movilizaciones en Magallanes, que posteriormente se replicó en otras zonas del país, tuvo que ver con este tema del alza de energía, del alza del precio de los combustibles, en particular con el alza del precio del gas, en una zona donde el gas es un recurso fundamental para la vida cotidiana. Y el alza golpeó en esa ocasión a los ciudadanos de Magallanes. No me atrevería a decir que esto que esta alza va a tener el mismo efecto, pero sí, desde el punto de vista electoral, podría generar algunas reacciones de malestar por parte de la ciudadanía que se puedan ver reflejadas en las próximas elecciones municipales, teniendo en consideración de que la coalición oficialista estaba en muy buen pie para enfrentar estos comicios el mes de octubre. Eso es lo que podría decir por ahora respecto del alza del precio de la luz. Tú sabes, Marco, que en política es importante los hechos, ¿no? Pero también las percepciones. Y en esto da la sensación que podría generarse una percepción de que el gobierno no está atendiendo los problemas de la ciudadanía, que tiene que ver con el bolsillo, ¿no? Que es lo que más le importa a la gente en general, independiente del sector político que gobierne, siempre está vinculado mucho a eso, ¿no? Y puede generarse una percepción, yo lo digo como una posibilidad, una hipótesis, ¿no? De que el gobierno está desatendiendo esto. Y que, claro, más allá de las buenas cifras macroeconómicas, en el día a día, la gente va a estar en una situación más desmejorada, digamos, económicamente. Y esta sensación como de indolencia por parte del gobierno, porque ayer lo hablábamos, ¿no? El presidente en una entrevista radial en Magallanes, hablando de la inflación, ¿no? De los brotes verdes de la economía, pero lo que le importa a la gente es lo que le impacta en su vida más cotidiana, ¿no? Y
Un ejemplo claro de eso son las cuentas de la luz. O sea, estamos hablando de que va a subir 20.000 pesos, ¿no? 25.000 pesos, que para una familia de ingresos medios bajos es harta plata, ¿no? Así es. Por lo tanto, más allá de quién votó a favor la ley, quién no, si es que el ministro es pardo u otro, lo que importa es que el gobierno, así como a nivel general, ¿no?, que el gobierno se haga cargo de los asuntos que impactan a la ciudadanía. Y esto podría ser bien contraproducente para el propio sector, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Más allá de hablar de si el ministro Pardo lo hizo bien o mal, ¿no? En general ha habido harta crítica, como decía Pato, al rol del ministro, ¿eh? En la tramitación de la ley, en el sinceramiento de los montos, ¿no?, que ahora son bien distintos. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Puedo agregar algo para echarle más ají al plato? Que la senadora Gatica dijo: Piñera daba más subsidios que Boric. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es complicado para el gobierno que esta afirmación se vuelva verosímil, ¿no? Sí, o sea, yo voy a partir con la opinión más amarilla posible, después para partir con mi opinión, que es bien similar a lo que estaban diciendo acá. Sí. Que sí hay una situación de arrastre que no podemos desatender. Y eso es lo que está en la preocupación del presidente y del gobierno, que atender un poco la situación. Nosotros limitamos el alza de la cuenta, o sea, se limitó el alza de la cuenta de la luz durante 3 o 4 años, lo que produjo una situación de endeudamiento del gobierno que creo que hay que resolver. Y la forma para resolverlo era con el alza. Yo creo que ahí hay que mirar bien si es que es solo la única manera de resolver y atender esto, porque finalmente el aumento y ese estancamiento que durante años lo van a terminar pagando las familias chilenas. Y yo creo que eso no es la única respuesta que puede haber. Y yo creo que hay que buscar otra respuesta. Espero que la comisión técnica lo sea, pero también me parece que hoy día hay que dar una respuesta política a un problema técnico. Y yo iría, sin ser especialista en esto, creo que hay que mirar, como lo decían muchos especialistas, los contratos que hay con las empresas, porque las cuentas de la luz en Chile son las segundas más caras de toda Latinoamérica. Entonces, y eso hace que se encarezca el servicio para la empresa, para las microempresas, para las familias. Yo creo que no solo hay que mirar a las familias, sino que también hay que mirar a las microempresas, a las familias de clase media. Creo que a todos nos va a afectar el alza en 2 puntos de vista que me parecen más preocupantes. Una, en la posibilidad de ahorro de las familias, porque el alza de cualquier servicio básico impacta en la capacidad que tú tengas de ahorrar. Y segundo, en el endeudamiento. Hay mucha gente que se endeuda para ir al supermercado, por ejemplo, para pagar los servicios eléctricos. Entonces, lo que termina encareciéndose con el alza de los precios, que ha sido igual una constante a producto de la inflación que se ha ido parando, afecta el bolsillo inmediato de las familias, pero me parece que profundiza en el malestar que la gente tiene con la política y que no es capaz de resolverle un problema concreto que ha seguido manteniendo durante muchos años, que es la vida que se está encareciendo, que nos estamos endeudando y que aparte no podemos ahorrar porque hoy día aparte la vida se está yendo todo para no en las familias más vulnerables, pero sí en las familias de clase media, donde todos los servicios casi que son eléctricos. Entonces aún más se encarece la vida, y yo no diría como... Me parece que el subsidio al 40% me parece muy bajo. Me parece que yo creo que el gobierno está resistiendo un poquito a subirlo, pero eventualmente va a tener que conceder el subirlo, porque diría que la preocupación electoral es una segunda preocupación, creo que ensucia el debate, pero creo que aquí hay una preocupación. Me preocuparía la distancia que la gente siga teniendo con la política, y más que esta noticia, es noticia ahora a propósito de que estamos en invierno y los servicios se encarecen más y se usan más. Entonces me parece que no nos preparamos bien para una situación donde el alza podría haber sido gradual, donde los subsidios podrían haber sido difundidos no a partir de la polémica que se genera. Creo que se entró muy mal al debate, pero yo creo que lo de fondo es que todas estas deudas no tienen por qué parar en los bolsillos de los chilenos. La deuda de la ISAPRE terminó gestionándose y arreglándose a propósito de toda la queja que hubo de la ISAPRE, pero las familias chilenas no tienen esa potestad en la política para poder
representar su malestar, y ese malestar lo van a representar. Yo no creo que estemos en un tiempo hoy día de movilización social, que es un poco lo que la historia que traía Octavio recién, pero sí creo que esto va a generar molestia con sobre todo con el gobierno. Entonces yo creo que hay que mirarlo hay que mirar bien, porque en este sentido vale muy poco alegrarse con los resultados macroeconómicos si en términos micro la gente sigue pagando los costos de la crisis. Sí, Octavio. Ahora, déjame. Que no tiene que ver. Sí. No, es que, quería comentar simplemente algo y te doy la palabra, que yo creo que este debate no tiene nada de espurio, ¿no? O sea, que sea en un año electoral. Incluso uno puede decir en buena hora, porque cada cierto tiempo la ciudadanía tiene que pronunciarse sobre las políticas públicas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque habrá una motivación por alguna razón que no tiene que ver con uno que pudiera decir la plata, sino tiene que ver con la necesidad dentro de las políticas públicas que los chilenos y chilenas más valoran están los subsidios y los bonos. O sea, yo para sacarlo de aquí y vuelvo inmediatamente y te doy la palabra. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el famoso bono marzo, ¿no? Que desde la derecha se criticaba, está repartiendo plata para subir la popularidad, pero si la gente lo valora especialmente es porque lo necesita, ¿no? Y hasta el día de hoy se comenta, ¿no? Que cuando la expresidenta Bachelet va a alguna población y todo, ¿qué es lo que le agradecen? Le agradecen la gratuidad, el bono marzo, las pensiones, y así sucesivamente. También. Es así, ¿no? Bueno, eso quería comentar, Octavio, te doy la palabra. Y no solamente el segundo gobierno, sino que en el primero debutó con una serie de bonificaciones y de subsidios la expresidenta Bachelet. Es bien complejo, pero yo no lo diría solamente desde el punto de vista electoral, sino que desde el punto de vista del manejo de la crisis y de la posibilidad de tener el control de ciertas variables que estarían incidiendo en los procesos de toma de decisiones. Por un lado tenemos el alza de el precio de la luz, pero lo más probable es que esa alza de precios se complemente con otra alza de precios, que es el alza de precios de los alimentos producto de los estragos que generan los temporales en la agricultura. Entonces ya se estaba hablando de el problema del alza de precios en los productos de primera necesidad o aquellos alimentos que no se importan, sino que son alimentos que se producen o que produce la agricultura en sus diferentes escalas, desde la pequeña agricultura familiar campesina hasta la mediana y la gran agricultura. Entonces, ahí se van a conjugar dos situaciones de alza. Ahora, el gran problema es que cuando hablamos del control de la inflación, no necesariamente estamos hablando de la reducción de precios. Porque se ha producido un control de la inflación en el último tiempo. El gobierno en ese sentido ha sido bastante exitoso en pasar de una situación de inflación que iba en escalada, que iba aumentando progresivamente, a un mayor control de la inflación. Pero eso no se traduce necesariamente en reducción de precios. Y ahí está uno de los principales escollos de nuestra economía, porque lo más probable es que si se produzcan alzas en los productos de primera necesidad como consecuencia de los temporales, esos precios queden posteriormente establecidos en el mercado, como ha ocurrido en otras ocasiones con el precio de los limones, con el precio de productos de primera necesidad, las papas o los huevos en algún momento. Entonces se van a producir estos dos fenómenos y eso desde luego pone en juego la capacidad de gestionar situaciones o contingencias de este tipo por parte del gobierno. Yo salgo de lo electoral, sino que
me quedo más bien con la capacidad de gestionar, porque muchas veces el malestar tiene que ver con eso. El malestar no necesariamente se expresa desde el punto de vista electoral, pero sí se expresa en otro tipo de síntomas que pueden afectar al gobierno en los próximos meses, no necesariamente en términos electorales, porque yo diría que en términos electorales está más o menos claro el panorama para las elecciones de octubre. O sea, va a haber una merma muy menor en la coalición oficialista, y tomando en consideración de que las condiciones en las cuales el oficialismo enfrenta estas elecciones son muy distintas a las del 2021, porque es una alianza mucho más, o un pacto electoral mucho más amplio, y con una derecha muy dividida. Entonces, la merma electoral no va a ser tan significativa como uno pudiera pensar. Sí, los oficialistas que están escuchando este programa se tienen que haber puesto muy contentos con el último comentario de Octavio. Sí, yo no sé quién, y lo digo respetuosamente, pero yo no sé quién fue el genio o genia que consideró que subir las cuentas de luz a partir del 1 de julio era una buena idea. O sea, ¿por qué no lo haces en septiembre, verano, en octubre, cuando la gente, cuando hay más luz, cuando no se ocupa tanto, digamos? Pero es una decisión malísima. Y ahí, claro, uno entra al tema del manejo político y comunicacional del gobierno, ¿no? Que evidentemente haya tenido falencias. Queremos aprovechar los últimos minutos para abordar el tema internacional del momento, probablemente el más comentado, que es este debate, primer debate que hubo ayer presidencial en Estados Unidos, y que ha dejado hartas reacciones, sobre todo en el mundo demócrata. Creo que nunca había habido un debate presidencial tan malo para el partido demócrata. De hecho, desde el mismo círculo, ¿no? Más cercano de ese partido se está planteando la posibilidad de buscar un plan B, ¿no? Cosa que se debió haber pensado también hace harto tiempo. Biden estaba en una situación muy difícil. Yo lo comentaba antes de salir al aire, a mí me dio un poco como de vergüenza verlo, la verdad, ¿no? Porque se le olvidaban las ideas, se veía ido, ¿no? Muy y no tiene que ver tanto con la edad, porque hablábamos también que con Trump no tienen tanta diferencia de edad, pero se le ve con una situación de salud que evidentemente al parecer es incompatible con el ejercicio del cargo. Y Trump con unos discursos que ya nos tiene bastante acostumbrados y definiciones políticas que creo que son relevantes mirándolo como en el corto mediano plazo. Por ejemplo, una de las cosas que dijo es que si él ganaba, cosa que se ve bastante plausible, ¿no? Se le iba a quitar todo el financiamiento económico a Ucrania, que no es menor, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Marco, ¿cómo ves el escenario y las implicancias que tiene? O sea, si Biden sigue en carrera, lo más probable es que Trump sea el próximo presidente, con todas las implicancias que ya uno se puede imaginar que eso tiene. Sí, aquí no da lo mismo que Trump sea presidente. O sea, como uno ve su primer periodo y en este segundo periodo, que en Estados Unidos siempre los segundos periodos son cuando ya los presidentes finalmente muestran su personaje real y cuáles son sus políticas reales. O sea, si Trump es elegido nuevamente presidente, vamos a ver al verdadero Trump. Como me parece que es como el Trump que estuvo dispuesto a llamar a los manifestantes a tomarse la Casa Blanca. Con todo eso detrás, él vuelve a ser presidente, lo que me parece muy peligroso, un poco para los equilibrios en el mundo y también para un tensionamiento internacional que me parece que estuvo en un momento donde generó tensión. Entonces me preocupa mucho como su relación con Israel, su relación con el resto de los pactos globales, su relación con Putin, con la situación de Ucrania. Entonces me parece que no es menor que... O sea, aquí es importante que Trump, sería muy preocupante que fuera presidente de los Estados Unidos, pero también es preocupante lo que pasó con el debate de ayer. Yo tuve la oportunidad de leer los comentarios y leer un poco como las revisiones que hizo la prensa del debate, y no es menor que en un debate importa harto la performance. Y en un país presidencialista como Estados Unidos, importa mucho como el carácter, el talante del presidente cuando se presenta a responder, más allá de que pueda estar dubitativo, puede que su programa no esté tan alineado o no sea tan coherente, importa mucho tener a una persona con poder. O sea, tú lo decías al principio, Montserrat, antes que empezáramos, que el presidente de Estados Unidos tiene esta figura de ser el presidente más
poderoso, o sea, el hombre más poderoso del mundo, sentado en su escritorio. Puede que sea Xi Jinping, pero... En la salón oval, sí, pero lo hace más piola. Pero los estadounidenses necesitan un presidente que tenga estatura de presidente. Y la performance que demuestra Biden, creo que le quita y le resta hartos votos en gente que está buscando a un presidente de los Estados Unidos. Que yo sacaría el factor edad porque en otros personajes el factor edad ha servido harto para generar como otro tipo de empatías. ¿Recuerdan ustedes? No recuerdo el candidato o sea, Mujica fue presidente más o menos a la misma edad que tiene ahora. Pero en Estados Unidos este candidato de la izquierda, que se acuerdan que Bernie Sanders. Sí. Bernie Sanders se presentó a un evento y se sentó una silla con una manta y se le hicieron una ola de meme y como que su popularidad igual creció a propósito, pero aquí es distinto. Aquí tiene que ver con las habilidades que él tiene para desarrollar su cargo, y me parece que cuando es cuestionable eso, en el fondo como que necesita o una aclaración o necesita ya picar si hay un plan B para suceder a Biden si es que su estado de salud no le permite seguir en competencia. Sí, Octavio, a este respecto, y me quedó súper grabada una entrevista que una vez le hicimos acá a Juan Gabriel Valdés, que nos ayudó a explicar la sociedad estadounidense. Hay en la sociedad estadounidense una diferencia muy drástica entre ese pueblo estadounidense cosmopolita que vive en ciudades como Washington, Nueva York, y ese Estados Unidos profundo que América profunda, que es súper ignorante, que es como el típico cliché de los pueblos imperiales que creen que el mundo gira alrededor de ellos, y así sucesivamente. Entonces, Trump primero le habla a ese mundo, ¿no? Es una expresión de ese mundo. Pero hay un factor de carácter político que te quería comentar antes de que terminemos el bloque, que es que igual, de alguna manera, Trump ha sabido ocupar espacios que el progresismo estadounidense ha abandonado. O sea, las políticas proteccionistas, por ejemplo, que terminaron favoreciendo a todos esos estados del antiguo Estados Unidos industrial, que votaban demócrata una y otra vez y que esa vez votaron por Trump porque el Partido Demócrata los había abandonado, ¿no? O sea, un dirigente tan de derecha como Trump logró levantar eficazmente la idea de que Hillary Clinton era la candidata de Wall Street y no él, ¿no? Y por el otro lado, en política internacional, voy a decir algo que puede parecer medio temerario, pero lo voy a decir igual. Trump tiene estas bravuconadas, como por ejemplo instalar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, en Israel, pero durante el gobierno de Trump no hubo grandes bombardeos, ni grandes invasiones, ni grandes ataques, porque fue un presidente muy volcado a la política interior, lo cual no se puede decir ni de Bill Clinton, ni de Barack Obama, ni de Joe Biden, ¿no? Entonces está esa paradoja que creo que igual es bueno para no quedarnos solamente con la idea de que Trump es un energúmeno, ¿no? El cuadro es más complejo. Sí. Exactamente. En términos de política internacional se dan estas paradojas. Han habido mucho más intervenciones en los gobiernos demócratas que en los gobiernos republicanos. Mucho más intervenciones en el gobierno de Clinton que en los gobiernos de Bush. Por tanto, se dan estas paradojas. Ahora, Trump ha logrado algo que ningún otro presidente republicano había logrado en términos de llegar a esta sensibilidad de la América profunda. No llegó Reagan, no llegaron los Bush, ni George padre, ni George hijo, de la forma como lo ha hecho Trump, y sobre todo a través de lo que tú decías, el proteccionismo que deja de lado que dejan de lado los demócratas. Ahora, el tema de la comunicación política en la política norteamericana es fundamental. Una buena performance o una mala performance va a jugar siempre una mala pasada desde el punto de vista del desempeño electoral, y eso es lo que le está ocurriendo al presidente Biden en este momento. Que muestra un deterioro físico, mostrar debilidad en Estados Unidos por la importancia que tiene la figura del presidente de la República y la figura y el peso internacional que tiene la figura del presidente de la República no es algo banal. Por tanto, eso puede jugar una mala pasada en las próximas elecciones. Obviamente que preocupan una serie de impactos que esto pueda tener a nivel de la política internacional, sobre todo respecto de las alianzas y los pactos que pueda generar el presidente Trump, o Trump, si es que
logra ser eventualmente presidente de ese país. Por tanto, el escenario es bastante complejo y yo creo que la mayor complejidad, desde luego, va a verse reflejada en el funcionamiento de la democracia norteamericana. Una democracia que ha sido muchas veces tomada como ejemplo a nivel internacional, ahora la vemos bastante tensionada. El hecho de que estos dos candidatos estén disputando la primera magistratura es el reflejo de una situación de tensión que viven los dos principales partidos y que vive la propia democracia norteamericana en este momento, pero con impactos a nivel de la política internacional, que es lo más preocupante para todos. Sí, bueno, en este caso no fue una mala performance, fue desastrosa. O sea, es bien impactante lo que ocurrió ayer en el debate. Si uno lee, la mañana estaba revisando algunos diarios norteamericanos que destrozaban a Biden, ¿no? Vamos a ver, porque el segundo debate es en septiembre, vamos a ver si quien acompaña a Donald Trump, quien es su contendor, digamos, es efectivamente Joe Biden o si hay algún plan B. Eso es una noticia en desarrollo y que van a tener que decidir pronto, ¿no? Los próximos días, probablemente las próximas semanas, el Partido Demócrata. Sí, y Trump tampoco es tan buen candidato, si está a punto de entrar a la cárcel, ¿no? O sea, con un candidato más competente se le podría sacar más partido a esa debilidad, claro, o candidata. Yo sí creo que el Partido Demócrata, o sea, va a buscar Biden darlo vuelta con alguna medida presidencial esta semana. O sea, yo no creo que van a esperar eso en vez de un plan B. O sea, Kamala Harris decía ayer, por ejemplo, en la noche, la entrevistaban en CNN, y ella decía, bueno, sí, tuvo como un inicio débil, pero al final fue súper fuerte. Cero punto crítica. Bien impresionante. ¿Qué otra cosa va a decir? Bueno, si la vicepresidenta. No, claro, el problema, que a pesar nuestro, ¿no? El problema no es que uno esté de acuerdo con esta cuestión, pero que parece que Kamala Harris no tiene el perfil, porque hay una porción importante del electorado estadounidense que sigue siendo machista y racista, ¿no? Entonces parece ser que habría que buscar otra figura que no sea Kamala Harris para poder ganarle a Trump. Pero en fin, estamos llegando al final del bloque. Don Octavio Avendaño, gracias, que tenga buen fin de semana. Igualmente, un placer como siempre. Sí, Marco Velarde, muchas gracias, muy buena conversación. No, gracias a ustedes por invitar. Con Monse vamos a un breve alto, pero quien les acompaña a partir de poquitos segundos es Diana Porras.